le bendiga, amados hermanos. Amén. Estamos agradecidos al Señor porque podemos orar, porque podemos buscar su presencia. No saben cuán bueno es dejar nuestras cargas delante del Señor, ante un Dios tan poderoso que puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Si no conociéramos que Dios es tan poderoso, entonces de repente nosotros dudaríamos, ¿no? Pero conociendo su maravillosa y gran poder, podemos venir confiadamente y orar y presentarle. Pero esta noche vamos a tratar de terminar el tema de los atributos de propósito de Dios, en donde comprendemos cómo se mueve su voluntad, en la libertad que Él tiene y en la omnipotencia que Él maneja. Pero, ¿qué hace que muchas veces nuestras oraciones no sean respondidas? El secreto está aquí, en el tema que vamos a ver esta noche. Así es que oremos al Señor, amén, y luego vamos a leer un versículo bíblico como referente, porque hay muchos pasajes que tenemos que escudriñar en esta noche. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora. Tú eres el Señor soberano, Dios poderoso, el que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Tú escudriñas nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Nuestras vidas están delante de ti. Tú eres el que va a juzgar cada pensamiento, cada acto, cada acción. Y que en tu grande amor y misericordia, Señor, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz nos has perdonado y hoy tenemos acceso al trono de la gracia, Señor, para alcanzar oportuno socorro en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Te pido, Señor, que tomes del carbón encendido de tu altar y lo pases por mis labios para poder, Señor, compartir con tu pueblo la instrucción que me has dado. Y, Señor, también te puedas ir revelando aún más mientras vamos predicando y vamos enseñando tu palabra en esta noche. Abre sus mentes, libéralos, Señor, si alguno ha venido turbado, fatigado, confundido, que en el trabajo, en el estudio, ha tenido de repente problemas, inconvenientes o alguna situación de familia, alguna discusión. Su mente sea libre ahora, Padre, para que tenga un corazón receptivo, dispuesto a aprender, dispuesto a corregir errores, a revisar, a escudriñar su vida, Señor, y ver a que a la luz de la palabra que puede estar estorbando, para que todas nuestras peticiones y nuestros ruegos sean oídos delante de ti. En el nombre de Jesús oramos así. Te daremos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Busquemos en Mateo capítulo 12, el verso 50. Dice en Mateo 12, el verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Repetimos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Amén. Tomen asiento, amados. Entonces, cuando vimos la semana pasada la voluntad de Dios, vimos algunos aspectos generales de la voluntad de Dios y la definición nos decía que la voluntad de Dios es aquello que Él puede hacer, ¿verdad? Y que no tiene limitación. Es ese atributo por el cual Dios aprueba y determina lo que Él quiere con función a sí mismo y a su universo que Él ha creado. Y avanzamos aquella noche y vimos que habían algunas distinciones en los atributos que nos podían dar cierta claridad para entender la voluntad de Dios en forma general y también algunas distinciones para entender la voluntad de Dios obligada y la voluntad de Dios libre. Esa voluntad libre que debíamos comprender claramente que no había nada que obligara a Dios a crear el universo, ni tampoco a redimirnos una vez que nosotros hubiéramos caído, sino que fue solamente su voluntad. Las cosas de Dios Él las hace porque Él quiere, ¿no? Y nosotros de alguna manera, como ya les dije, estamos viendo los atributos comunicables, también en nuestra vida sentimos que queremos hacer lo que queremos. Pero entonces, ¿por qué está mal en nosotros y por qué está bien en Dios? No es solo por el hecho de que Él es Dios, sino porque nosotros transgredimos, nosotros caímos, nosotros pecamos.
Y nuestra naturaleza pecaminosa ya nos inclina a las cosas puras y deseables como Dios las hizo en un principio para nosotros. Es verdad, ¿a quién le gusta que alguien le imponga su voluntad? Mayormente no. Decimos, sugiéreme, recomiéndame, pero no me impongas, ¿no es cierto? Tu voluntad a mí. Entonces, cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, cuando no habíamos pecado, esa voluntad estaba en plena armonía con su Creador. Esa voluntad en nuestro espíritu, como nuestro espíritu se comunicaba con el Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu, entendía claramente lo que le agradaba a Dios. No nos escondíamos de su presencia, hablábamos con Dios en el huerto. Pero a causa de la transgresión y de la caída, tomamos en esa libertad que también Dios nos dio, conforme a su imagen y semejanza, la decisión de no obedecer. Fue nuestra decisión. O sea, porque a veces, cuando se dan esos diálogos que tenemos, que hacemos, ¿no? Sobre se pierde o no se pierde la salvación, es por la perseverancia de los santos o es solo por gracia. No se meta usted a terreno nebuloso que usted mismo no entiende. Preocúpese de su salvación y de entender las cosas que Dios espera que usted entienda. Porque el Espíritu Santo, a medida que va revelándose a nuestra vida, nos va haciendo entender muchas cosas como las que vamos a entender en esta noche. Entonces es importante que entendamos que esa voluntad o ese deseo de hacer lo que nosotros queremos ya no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque están mayormente siendo influenciados esa inclinación por nuestros apetitos naturales pecaminosos. Entonces, casi siempre nuestra voluntad es contraria a lo que Dios recomendaría. Por ejemplo, cuando estábamos sin pecado, no contaminados, no nos provocaba robar, no nos provocaba mentir. Pero ahora codiciamos y no lo robamos porque vamos presos. Mentimos, aunque nadie nos esté pidiendo que mintamos. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien, por orgullo, ¿no? Por muchas razones. Entonces, hermanos, entendamos que el único que tiene esa voluntad soberana de hacer lo que Él quiere, conforme Él lo determina, es Dios, porque Él es santo, santo, santo. Amén. Porque Él es santo y todo en Él es perfección, todo en Él es hermosura, ¿no? Y entonces ahí vemos que Dios, al darse cuenta que el hombre por su naturaleza pecaminosa ya no podía encauzarse, ya no podía encaminarse dentro del marco de la voluntad de Dios, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que revelarle su voluntad. Y eso vimos la semana pasada en Deuteronomio 29:39. ¿Qué decía? Que Dios ha revelado, nos ha dado con el propósito de que hagamos su voluntad. Nos ha revelado lo que Él desea, lo que Él espera de las criaturas que Él hizo, que Él creó. ¿Para qué? Para que le agrademos, ¿no? Dice, para que obedezcamos todas las palabras de la ley. La ley eran los mandatos. Miren, no eran sugerencias. Eran mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2. Y ahí podemos ir sumando los mandamientos, que los hemos estudiado muchas veces. No tendrás imágenes, no te postrarás ante ellas, solo al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás, ¿verdad? Tendrás un día de reposo para adorar y servir a tu Dios y dedicarte a Él con todo tu corazón. Honrarás a tu padre y a tu madre. Imagínense cómo el corazón se había tergiversado, que algo que debía ser natural, el de honrar, el de bendecir, el de cuidar, el de proteger a nuestros padres, se había vuelto ya una carga. Y Dios tenía que mandarle al hombre que haga lo que debía hacer por naturaleza. Por eso,
Si alguien es un joven verdaderamente cristiano, es difícil que tú encuentres rebeldía, malcriadez, falta de respeto hacia sus padres. Porque ya la obra regeneradora del Espíritu hace que sea consciente que esas no son las actitudes correctas. Pero, ¿conoce a alguien que no conozca a Dios y no conozca a Cristo? Uy, es una santa paloma, pero le miente, le engaña. Sabrá Dios. Todo lo que hacen con los papás, los voltean cabeza abajo y los papás ni se han dado cuenta. Mijito, dice, chiquito. Chiquito está qué. Solo cuando hay temor de Dios en el corazón, nosotros podemos darnos cuenta que la voluntad de Dios, de ese mandamiento, por ejemplo, de honra a tu padre y a tu madre, se cumple con temor y temblor, y a veces Dios tiene que darle una chiquita para que se enderecen. Cuando le están engañando, le están diciendo alguna mentirita a la mamá, Dios lo saca a la luz. Dios lo revela porque es su hijo, para encaminarlo, para encauzarlo, para enderezarlo. Amén. Entonces, ahí tenemos que la voluntad que vimos la semana pasada, y ahí nos quedamos, la voluntad secreta es aquella en la que Dios obra, ¿verdad? Sin que nosotros sepamos, porque Dios hace las cosas para cumplir sus propósitos. Y dimos un ejemplo. ¿Qué ejemplo dimos? No me digan que no se acuerdan. Claro, di en Génesis 50, muy bien, hermana Noelia. Yo a usted le debo una invitación. Y tomamos el ejemplo de José, ¿no es cierto? Que Dios le reveló algo a José en unos sueños de que él aparentemente tendría un futuro en donde él estaría puesto en eminencia. Y cuando él comienza a contar lo que había estado soñando sus hermanos, dijo, se le salieron en contra. Y buscaron todas las formas de que, soñador, ¿tú crees que vas a llegar a eso? Lo vendieron, no lo mataron porque Dios no permite que el enemigo nos pruebe más allá de lo que debemos ser probados. Y ya lo vimos, que cómo Dios se movió en diferentes circunstancias, y José justamente en ese capítulo 50 de Génesis le dice, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. O sea, hay una voluntad revelada de Dios, que la tenemos en su palabra, en sus estatutos, en sus mandamientos, donde si las obedecemos nos va bien, que hemos leído ahorita en Mateo 12:50, cuando dijeron, Jesús, te buscan tu papá, tu mamá, tus hermanos están ahí. Jesús le dijo, ¿mis hermanos? ¿Saben quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes eran sus hermanos? Los que hacían la voluntad de su Padre. ¿Qué nos dice Juan 1:12? Estos no son nacidos de carne ni de voluntad de varón, sino ¿de qué cosa? De la voluntad de Dios. O sea, si se ha dado un nuevo nacimiento en nuestra vida, es por la voluntad de Dios. Entonces, entender este atributo de propósito, que es la voluntad de Dios, cómo Dios determina y las cosas que nos deja ver, pero las otras que no nos deja ver, cómo van obrando y van trabajando para que al final sea lo que Dios quiere. Ahora, nosotros, si obedecemos y nos sujetamos a la voluntad revelada de Dios por medio de su palabra, hay la promesa, y yo la creo, te irá bien. Te irá bien. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, esa voluntad secreta, esa voluntad revelada, trabajan juntas, las que Dios nos permite que veamos y las que no. Dice Jesús, ¿verdad? No todo el que me dice, ¿qué cosa? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Esto es importante, hermanos. Si usted entiende bien esto, su vida va a cambiar 360 grados. Si usted entiende bien esto, primero miren, Juan 1:12, el nuevo nacimiento es por la voluntad de Dios. Segundo, estamos viendo claramente aquí en Mateo 7:21 que para el Señor tú puedes cantar, tú puedes saberte todo, puedes haber hecho hasta bautizado. Pero si no haces la voluntad de Dios, que está expresada en su palabra a través de sus decretos y sus mandamientos,
no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Dice que el Señor aquel día le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca. Entonces el punto aquí es que la voluntad de Dios es mandato para nosotros. No es opción. A Dios le gusta los misericordiosos. Qué lindo los misericordiosos. No, no. Es un mandato de Dios. Yo tengo que ser misericordioso. A Dios dice que perdone. Yo tengo que ser perdonador. No tengo opción si quiero ser hijo de Dios. Si quiero ser hijo de Dios, no tengo opción. Porque entonces, si no, Dios me dirá aquel día: si no haces la voluntad de mi Padre, dice Jesús, tú no eres un hijo de Dios. Dice, la voluntad revelada de Dios es decir, la ley moral que los seguidores de Cristo deben obedecer. Deben obedecer. Todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos escuchará. Primera de Juan 5:14. Miren esto, qué importante. A mí me encantó este verso hoy día. Lo entendí mejor. Lo debo tener aquí entre todos los que he buscado. Primera de Juan 5:14. Listo. Y esta es la confianza, miren, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, algo importante dijo Carlos en estos días aquí, Carlos Jr., mientras hacía la oración final o algo por el estilo. Dijo, si queremos que Dios nos escuche, nuestras oraciones tienen que ser textos bíblicos, pues. Nuestras oraciones tienen que ser verdades de la palabra de Dios. Señor, escudriña mi camino. Miren en mí si hay camino de perversidad, como lo hacía David. ¿Qué verso les dije la semana pasada que se lo aprendan? El Salmo 143:10. Enséñame a andar en tu voluntad. Enséñame a andar en tus estatutos y tus mandamientos. Enséñame, Señor, a sujetarme a ellos. Porque dice que yo puedo tener solamente confianza si ando conforme a tu voluntad. Pero si en mí hay tibiezas, si yo me estoy moviendo en medio de la mentira, en medio del engaño, en medio del resentimiento, de la amargura, nunca Dios va a oír esa oración. Si en mí hay hipocresía, si en mí hay doble mensaje, doble lenguaje, ¿no? Si me río, converso con mi hermana y después doy la espalda y la menosprecio y hablo mal, ¿ustedes creen que puedo tener alguna confianza de que Dios me oye? Si estoy viviendo contrario a lo que dice la palabra de Dios, que el Señor espera de mí que yo sea sincera, transparente, honesta, que sea generosa, misericordiosa, que comparta, que perdone. Estos días, gracias a Dios, Dios está teniendo misericordia de mí y estoy compartiendo mucho con mi sobrina, con la hija de mi hermano, mi sobrina mayor. Y yo le ponía un ejemplo a ella, ¿no? Porque tiene muchas cosas en su corazón, muchas heridas y todas esas cosas. Y le decía, el primer paso para sanarnos es perdonar lo que pensamos que nadie puede perdonar. Y a veces uno puede pensar que uno puede tener una vida difícil, pero otro la ha tenido más difícil. Y cuando tienes a Cristo en el corazón, tú perdonas, tú olvidas, tú no recuerdas más. No lo traes a memoria cada rato y cuando viene a memoria sabes que lo has perdonado como Cristo te perdonó a ti, como Dios lo hizo contigo. Mientras no perdones y tengas raíces y amargura en tu corazón, le decía a mi sobrina, va a ser difícil que camines, que avances. Es mucho lo que te hicieron, es mucho lo que te dolió, pero tienes que perdonar. Si no habría habido dolor, si no habría habido ofensa, entonces ¿qué perdón hay que hacer? No hay nada que perdonar. Pero justamente hay que perdonar porque han habido heridas, han habido ofensas.
Ha habido traición o ha habido deslealtad, lo que ustedes quieran ponerle. Pero tienes que perdonar. Yo les he contado a ustedes muchas veces que yo crecí en un hogar disfuncional. Crecí con una prima que era bien problemática. Y entonces María, mi sobrina, con quien conversaba, le decía, tú la conoces, ¿no es cierto? Tú sabes cómo es ella, ¿no es cierto? A mí me tocó vivir siendo niña con ella, le digo. ¿Tú te imaginas eso? ¿Ah? Tú hablas y se te escarapelan los cuerpos de ella de verla ya adulta. Ahora, imagínate yo niña viviendo con ella. Y ella haciendo todas sus maldades conmigo. Yo no teniendo un papá ni una mamá a mi lado para que me puedan proteger. ¿Mm? Pero sin embargo, cuando Dios me dijo que yo perdone a mi mamá y que la ame y que la cuide y que la proteja, alguna vez tú me escuchaste, dime, aquí estamos las dos, decirle algo a mi mamá de mi niñez o de lo que yo sufrí o de lo que... Nunca. Ay, tía, ¿cómo has podido vivir con ella? Me decía. Se agarraba a su cabeza mi sobrino. Ay, Jesús. Entonces, Cristo sana, le dijo. Cristo trae perdón, Cristo trae reconciliación y eso te sana, eso te permite ser generoso, amoroso, porque puedo venir confiada a la presencia del Señor porque estoy andando conforme a su voluntad. A veces nosotros hacemos bromas, ¿no? Cuando el Señor dice, si alguien te hirió en una mejilla, ponle la otra. Dice, no, le esquivo. Pero Dios dice que aguantes el segundo golpe, que aguantes la segunda traición, que aguantes la segunda falla. Ya le di oportunidad, ya pues te falló de nuevo. ¿Cuántas veces creen que Dios le dio oportunidad a Judas? Hasta el último momento. ¿Ustedes creen? Dicen que Jesús sabía que él sustraía de la bolsa, pero nunca le quitó la tesorería. ¿Se imaginan cómo era Jesús? Entonces, esta es la confianza. ¿Cuántos quieren tener confianza en que Él le oye? Entiendan esta noche que tenemos que vivir conforme a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Estar pegados y escudriñar su palabra debe ser nuestro deleite. Debe ser nuestro deleite que la palabra, que el libro se abra. Por eso no importa cuántas veces lo leas, siempre te va a hablar. Amén. Siempre va a traer en ti una obra para arrepentimiento. Dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo sé que Él me oye, no hay vuelta que darle. Entonces esto es bien importante. Avanzo, porque si no, me quedo. ¿Qué dice entonces el Señor? Todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra, su voluntad, donde Él da los lineamientos de cómo quiere que el hombre sea, cómo quiere que el hombre se conduzca, cómo quiere que el hombre se comporte. Y está diciéndonos, todo esto es por mi voluntad. Dice, esto nos da un patrón para que oremos según los mandamientos de Dios. En la Biblia, ora por arrepentimiento, pide perdón a Dios por no haber vivido según sus decretos. No dile, Señor, perdóname por ser tramposo, por ser ocioso, por ser dormilón. Señor, perdóname porque tú amas al que madruga, al que temprano te busca, Señor. Perdóname por no estar en los grupos de oración, porque yo puedo entrar, porque tienes internet, no te cuesta nada entrar un ratito al grupo de oración. Pero sin embargo seguimos siendo 13, 14, bueno, algunas veces ya hemos llegado a 25, pero son hermanos que entran de Chile, que entran de otro lugar y de aquí de la iglesia. Pídanle perdón al Señor, hermanos. Amén. Dios quiere traer un avivamiento a nuestra vida. Dice, esto nos da el patrón que quiere que nosotros sigamos. Arrepentimiento y pedir perdón a Dios por no haber vivido según sus decretos. Esta es la hora de que oremos según su voluntad. Pablo manda a los Efesios algo muy importante, y acá lo vamos a entender mejor. Efesios 5:17, es una fija esa, ¿verdad? Efesios 5:17.
ahí en Efesios 5:17 lo podemos entender mucho mejor, porque siempre hemos hablado de ser llenos del Espíritu Santo y creemos que Señor, lléname, 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 y hasta lo cantan un montón de veces, pero de eso no se trata. Por tanto, no seáis insensatos, dice. Ya estamos explicando bien esto. Sino entendidos. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, ahí dice, ¿no? El verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Días más malos que estos no hay. Al menos en nuestra realidad y en lo que estamos viviendo, días más malos que estos no hay. Entonces tú tienes que ser entendido, tú tienes que ser alguien que pilas, como decimos nosotros ahora en nuestro lenguaje actual, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pero no para con quién me casaré o en qué trabajaré. No. ¿Cuál es la voluntad del Señor en su palabra? Porque ahí está clarita. Ahí está en su palabra, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Llenándome de palabra de Dios. El vino es una sustancia muy agradable, muy rica, que tú cuando la pruebas no la sueltas hasta que te embriagas. Ya no puedes pararte de agarrar el vaso y recién sueltas el vino. Porque el vino es algo muy agradable. Entonces lo que está diciendo, la palabra tiene que ser así, embeberte de tal manera, de estar tú tan lleno, tan deleitoso, como decía el salmista, que la palabra era como miel que destila. Imagínate esas comparaciones, ¿no? Era como la miel que destila del panal. Cuando tú lees ese Salmo 119, que era lámpara, que era lumbrera su camino, que en medio de la oscuridad podía caminar porque era una lámpara segura, firme. Acá dice claramente, sé entendido, llénate de Él. Y al estar lleno también de la palabra, también estarás lleno del Espíritu, porque los que tienen la palabra son guiados por el Espíritu, son llenos del Espíritu. Dice, hablando entre vosotros, miren el verso 19, ahora lo pueden entender mejor si el Espíritu Santo les está revelando. Entre vosotros con salmos, o sea, estás tan lleno que te sabes salmos de memoria, pasajes maravillosos. Alzaré mis ojos a los montes, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oh, aunque se traspase el monte, el corazón de la mar, aunque la tierra tiemble y sea removida, Señor, yo esperaré en ti, oh Jehová, porque tú eres mi escudo, mi estandarte. Oh, contigo derribaré montañas. Y ahí van las palabras del Señor, ahí van los salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ahí está, hermanos. Ay, hermano, vamos a hacer vigilia porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. Con una vigilia no te vas a aprender toda la Biblia, pues. Uy, hermano, de 10 días de ayuno, tampoco. Y no, que no me gustan los ayunos, porque hay cosas que cuando tenemos una enfermedad, una situación difícil, hay que entrarle con el ayuno y la oración. Pero esas son para cosas específicas. Pero para ser lleno del Espíritu Santo, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Tienes que nutrirte de la palabra de Dios. Los salmos tienen que fluir como ríos a través de tu boca. El conocimiento de la palabra del Señor tiene que inundar tu mente, tus pensamientos. Tiene que ser ahí, tiene que tener ese poder, amén, que puede tomar el control soberano de tu vida. Dice que eso va a alcanzar verdaderamente que tú seas una persona que vive conforme a la voluntad de Dios. Dice, todo esto es la voluntad revelada de Dios. Dios quiere que se arrepientan y no perezcan. Segunda de Pedro 3:9, vivemos ahí, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Tantos textos que tengo, Dios mío. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, o sea, el deseo de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué?
al arrepentimiento. Aunque no, y esto es bien importante lo que dice Weihengruden, ¿no? Él no quita la responsabilidad de nosotros. Él hace que cada uno de nosotros, ¿no? Como decíamos que dice Santiago, tenemos que aprender a movernos en la voluntad de Dios, el cual da, cuando Santiago dice, ¿no? En lugar del cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:17, esta es su voluntad secreta que no sabemos, ¿no? Dependemos de Dios, de qué será mañana, cómo lo hará, cómo lo logrará, no sé. ¿Cómo se manifestará en mí el poder de la llenura del Espíritu Santo si yo comienzo a seguir su voluntad, si yo quiero ser oída por Dios? Eso es lo que yo le decía al Señor en esta semana. Señor, no hay otra cosa que anhele que tú me escuches cuando yo oro. Hay tanta necesidad, Señor, tanta gente enferma, tanta gente con diferentes situaciones, que a veces vienen, hermanos, con una necesidad y te piden una oración. Dios me puede responder que acepta o puede responder que no acepta. Eso es la voluntad de Dios. Pero qué bueno es saber, tener tú la seguridad que Dios te ha escuchado tu oración. Pero si nuestra comunión está rota con Dios, si nosotros estamos andando más fríos que calientes, que estamos más pensando en el mundialito, en el mundo, que en las cosas de Dios. Alguien viene a que oremos, vamos a hacer una oración de religiosa, no va a ser una oración con convicción. Y lo que la gente está esperando es esa oración con convicción, esa oración que te levante el ánimo. Hermanos, estaba tan metida en estas cosas con Dios, y de verdad que cuando uno se mete en estas cosas con Dios, ministrando a mi sobrina y ahí hablando, y en eso, en la conversación salió el nombre de una prima que tengo allá en Estados Unidos, y me dijo ella algo, y yo le digo, Dios mío, ¿cómo es posible? En ese momento cojo el teléfono, oro a Dios ligeramente y la llamo, hermanos. Y le digo, ella no es cristiana, pero le hablo de parte del Señor y le digo que Dios ha puesto esa carga en mi corazón de llamarle en ese momento, porque quiero decirle de parte de Dios que Dios no lo ha olvidado, que Dios no la ha dejado, que ella no está sola. Hermano, se comenzó a quebrantar en el teléfono. Me dijo, la llamada ha sido en el momento preciso, me dijo, prima. Estoy pasando un momento duro. Yo no sabía que el 2019 su esposo había muerto. Pero ahora ella estaba llevando la casa sola, porque el trabajo está un poco escaso en Estados Unidos. Mi tía se había caído, y mi tía tiene 99 años. Había estado como 4 meses en silla de ruedas. Ya se estaba recuperando. Tiene 99 años y todavía está lúcida, no tiene Alzheimer, no tiene nada. Ya quiere caminar, ya se está moviendo con su andador. Y me dice, le tengo que pedir a mi hijo que ya se quiere ir a trabajar, que le ayude. Y se me ha malogrado el carro. Usted no sabe, para nosotros es una tragedia, pues agarro mi combi en la esquina, ¿no? Pero ella tiene 2 trabajos, y si no tiene carro para ir, allá no hay combi, no hay micro, no hay paradero, hermanos. Usted se mueve con carro. Y ahora ella era el soporte de la casa. Y estaba que se sentía, ¿qué pasaba en su vida? Pero escuchar que Dios había movido mi corazón para llamarla y para decirle que no estaba sola, que Dios estaba consciente de su necesidad y de su aflicción en ese momento, sintió la palabra poderosa del Señor. Y imagínense si yo decía, ay, qué vergüenza, no la voy a llamar, ¿cómo no la he llamado? Y ni me había enterado que su esposo había muerto. Imagínense, me pongo con esas remilgadas que a veces uno tiene. Y no siento el peso, la fuerza, la carga espiritual que Dios estaba poniendo en ese momento. Pero cuando tú estás moviéndote en la voluntad de Dios, tú sientes el efecto, el peso de la palabra. Y puede Dios usarte, hacerte un instrumento del Señor. Esas cosas secretas, esas cosas que Dios aún no te ha revelado. Y me dijo ella, gracias por tus oraciones. Yo sé que Carlos y tú son pastores. Gracias, prima, me dijo. Muchas gracias. Tú no sabes qué paz me trae eso ahora. Yo le dije, a partir de mañana las cosas se van a comenzar a arreglar. No te preocupes. Él tiene el control soberano de todas las cosas.
Yo entiendo. Mi sobrina María, que me estaba escuchando y conversaba al teléfono, digo, pero tanto problema tiene que se le haya malogrado el carro, yo tengo mi micro. Pues. Claro, porque acá hay micro, pues le digo, allá no hay. No hay, allá no hay micro. Ni paraderos hay. Así que hermanos, miren, si Dios comienza a ver que tú entiendes que Él es el que soberanamente controla las cosas, y tú te comienzas a mover en ese misterio de esa voluntad de Dios que aún Él no te ha manifestado ni conoces y esperas lo que Él tiene para tu vida. ¿Tú te imaginas las cosas grandes y maravillosas que Él tiene? ¿Tú te imaginas las cosas grandes y maravillosas como Él te puede usar? El instrumento y el canal que tú puedes ser. Pablo en 1 Corintios 4:19 dice, pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere. Está hablando más bien de la voluntad secreta de Dios, su plan oculto para el futuro, ¿no? Porque Pablo ya había decidido ir, él iba a ir, pero él sabía que había muchas cosas que se podían oponer en el camino, que había muchas cosas que se podían levantar. Y él dice, yo ya determiné esto, pero será posible solo si Dios así lo quiere. Porque la voluntad de Dios es la que maneja, la que controla todas las cosas. Dice claramente Jesús ahí en Mateo 11, 25, 26, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. O sea, Dios quiere que tú y yo, en el aspecto de la voluntad de Dios, seamos como niños, solo que seamos obedientes. Amén. Si somos hijos de Dios, si hemos sido formados por la voluntad de Dios, si hemos nacido en el Espíritu, no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, entendamos que es en su voluntad y en esa obediencia que Él se va a ir revelando a tu vida, que Él te va a ir haciendo entender cosas que nadie entendía. Pasajes maravillosos van a abrirse de pronto ante tus ojos y te van a ir transformando y renovando, y vas a comenzar a ver las cosas que Dios tiene para ti, y Dios las ha revelado para sus hijos. Dice, esto lo has escondido de los sabios e instruidos, de los que se creen que saben todo, ¿verdad? Con Dios hay que creer que Él es el que sabe. La Biblia, sin embargo, no vacila en afirmar que la voluntad soberana de Dios, como también afirmar la culpabilidad de nosotros. Pero si es que Dios es el que determina todo con su voluntad, Él está obrando las que nos ha revelado, pero secretamente está obrando otras cosas, entonces yo no. Siempre tendremos nuestra responsabilidad. Recuerden lo que dijo ahí en Hechos 2:23. Vamos a Hechos 2:23. Pedro, ¿recuerdan? Eso se lo cité la semana pasada. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está la voluntad soberana de Dios. Lo que Él sabía, lo que Él había determinado para sus propósitos. Prendisteis, matasteis. O sea, Dios tenía sus planes soberanos, pero ustedes lo prendieron y lo mataron. O sea, la culpa está en ustedes, en lo que compete a las decisiones que ustedes tomaron de lo que hicieron con Él. Aunque dentro de esas circunstancias, así como en la vida de José, Dios la usó para la gloria y la honra de su nombre, por manos de inicuos crucificándolo, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿no? Porque dice el verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús, maravilloso Jesús. Yo tengo ese pasaje ahí para el final, pero no puedo dejar de pensar en eso, ¿no? Cuando Jesús está en ese huerto de Getsemaní orando, ¿verdad? Ahí dice claramente, Padre, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Mateo 26, 42. Jesús, el Hijo de Dios, decía, esto es terrible, doloroso, un sufrimiento, porque como explicaba el pastor, en estos días
mientras predicaba, él fue humano, 100% humano. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? En medio de esa situación como él la veía, dijo, si no puede pasarse esta copa, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿En qué situaciones difíciles tú te has visto y has llegado a esa conclusión? Tus papás te dicen, no, no te vamos a ayudar en esto, pero es que, lo siento, no. Te vas a tu cuarto y dices, Señor, he hablado con ellos, se los he pedido, les he dicho, pero que se haga tu voluntad, Señor. Yo tengo mis limitaciones, tú no tienes ningún límite, tu voluntad es perfecta. Él encaminará las cosas. Jesús nos enseña que rendirnos a la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Y cuando terminaba esta parte, Dios me dio un pensamiento. Si queremos un cielo en la tierra, hagamos su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Amén? Si queremos un cielo en la tierra, hagamos su voluntad en la tierra como en el cielo. Ese fue el pensamiento que Dios me dio, que me trajo a esa conclusión. Por eso Jesús decía, cuando ores, dile, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. A veces nosotros decimos, ay, cómo quisiera estar en el cielo, hermoso cielo. ¿Quieres estar en el cielo? En el cielo solo se hace la voluntad de Dios. Así que si tú quieres traer el cielo a tu vida, aunque no lo traigas a todo el mundo, pero lo puedes traer a tu hogar, a tu casa, haz la voluntad de Dios. Y verás cómo el Señor va transformando, va renovando esto. La libertad es el atributo, ¿verdad?, que Dios le permite hacer lo que quiere hacer. O sea, no hay ninguna, ¿cómo le podría decir? Él no está bajo ninguna autoridad, ni restricción externa. Nosotros tenemos muchas restricciones, nosotros tenemos muchas limitaciones, pero Dios no tiene ninguna restricción. No hay nadie. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Pero los gobernantes humanos no pueden levantarse contra Dios. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor, ¿qué cosa tuvo que reconocer? Dijo que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie. Daniel 4:35. Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Más bien los gobernantes tienen que entender que Él reina, que Él gobierna, que Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. A veces nosotros decimos, uy, por culpa de Putin estamos así, hermanos. Putin solo es un instrumento en las manos de Dios. Si Dios ha dicho, ya en su palabra lo ha profetizado, ¿cómo será el tiempo del fin? Habrán rumores de guerras, habrá hambre, se tienen que dar las circunstancias. Y si tiene por ahí en Europa el Señor que moverse para que la uria no salga, para que no tengan gas y estén con un poco de frío los europeos que están acostumbrados a no tenerlo, porque ya Dios es el que mueve, Dios es el que endurece. ¿Quién endurecía el corazón de Faraón? Dios. Ay, pero ¿por qué no se conmueve Putin y ya termina? No, porque Dios no quiere. Eso va a terminar cuando Dios quiera. Las cosas ocurren cuando Dios quiera. Esa es la libertad que Dios tiene. Mientras nosotros no tenemos restricciones, mientras nosotros tenemos que reconocer que Él es el que hace las cosas como Él quiere, Él todo lo que quiere hace, y nosotros debemos ser lo suficientemente humildes para entender que Él es el que tiene el control de las cosas. Dice, fue la total libre voluntad de Dios la razón final por la que escogió crear el mundo y salvar a los pecadores. Fue solo esa libertad. No había nada en ti, no había nada en mí, en ningún humano, ni en el planeta, ni en nada de lo que Él hubiera hecho
que fuera un argumento o una razón para que Él creara el mundo y el ser humano, y luego hiciera un plan para salvarlo, para rescatarlo de sus pecados. Pero ¿cómo lo hace esto? Tú y yo hay cosas que quisiéramos hacer y no podemos, porque no tenemos de repente los recursos, o no tenemos los medios, o no tenemos las habilidades, o no tenemos las competencias, pero Dios tiene todas las habilidades y todas las competencias. Y ahí entramos a que a esa voluntad que ya hemos estudiado y espero hayan entendido bien en esta noche, está la libertad de Dios y está la omnipotencia de Dios. Por eso en la libertad de propósito se unen los tres. Se une la voluntad, la libertad que Dios tiene y el poder que Dios tiene. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Y con esto terminamos en esta noche. La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Y pongo su santa voluntad porque la voluntad de Él es perfecta. No es una voluntad caprichosa, no es una voluntad, ay, pero ¿por qué Dios quiere esto? Ahorita se me viene un chiste malo, pero mejor no se los digo. Puede hacer toda su santa voluntad. La omnipotencia de Dios. Es que me estaba acordando de Israel cuando un día estuvo compartiendo acá, que dice que cuando era joven soñaba casarse con una rubia, ¿no? Y se casó con una morena y es feliz, recontra, engreidor de sus hijos, enamoradísimo de su esposa. ¿La voluntad de Dios era mejor o no? Es mejor que nuestra propia voluntad. Por eso dije que su santa voluntad es mucho mejor, hermanos. A veces nosotros tenemos unas ideas en la cabeza, pero yo digo, así como a mí me dio una sonrisa en la cabeza, así le dará una sonrisa en la cabeza a Dios cuando dirá, ay, Cristian, tú no sabes los planes que yo tengo para ti, ¿no? O ay, Alicia, tú no sabes los planes que yo tengo para ti. Y Dios en su soberanía, hermanos, Él puede hacer su santa voluntad. La omnipotencia de Dios se refiere al poder que tiene para hacer todo lo que decide hacer. Amén. Todo lo que decide hacer. Entonces, ¿habrá algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Y ahí le doy un chorro de textos. Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Génesis 18:14, ¿hay algo demasiado difícil para mí? Dicen que cuando los ángeles le anunciaron en el próximo año, como en ese tiempo, Sara estará dando a luz. Sara dice, por eso el hijo de Sara, ¿cómo se llama? Isaac, que significa risa, ¿no? Y le dijo, ¿te has reído? No, dijo Sara porque estaba medio asustadita. No, le dijo, ¿habrá algo demasiado difícil para Dios? En esta noche Dios está riendo contigo y te está diciendo, ¿tu problema tú crees que es grande? ¿Tu enfermedad tú crees que es difícil? ¿Tú crees que hay algo difícil para mí? Vive bajo mi voluntad y ve mi gloria, eso es lo que dice el Señor. Obedece mis mandamientos y mis estatutos y ve mi gloria y verás que no hay nada difícil para Dios. No hay nada, hermanos. Jeremías 32:17 dice, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Qué poder está obrando en ti? ¿Qué poder se está moviendo en ti? Él puede hacer las cosas mucho más abundantes, mucho más poderosas de lo que tú te imaginas. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Hermanos, yo creo que los jóvenes no aspiran, no anhelan más de Dios, porque no les hemos predicado ese Dios victorioso, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene caminos insondables e inescrutables para nosotros, que puede hacer grandes cosas, que puede llevarnos, hermanos, más allá de nuestros sueños, más allá de nuestra imaginación. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa, el omega, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, gloria a Dios, aleluya. Jesús dice, para Dios todo es posible, todo lo puede. Yo sé, Señor, que todo lo puedes. Mateo 3:9 dice, no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede, Dios puede. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dios puede, amén. ¿Tú crees que tu problema es difícil? Dios puede. Dios puede.
levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y los judíos estaban, ay no, que nosotros hemos tenido a Abraham, que tu Abraham no es nada. Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. No es imposible para Dios. Dios no deseará ni hará nada contrario a su carácter. Él es un Dios de amor, de misericordia. Todo en Él es bondad, todo en Él es perfección, hermosura. Así es que lo único que Dios no puede hacer es mentir. Y Él ha prometido que estará con nosotros. Es imposible que Dios mienta. Entonces, si es imposible que Dios miente, todas sus promesas son verdaderas. Gloria a Dios. Santiago 1:13 dice, cuando seas tentado, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y ahí entra nuestra culpabilidad. Si decidimos obedecer a nuestra carne y cedemos, no le echemos la culpa a Dios. Porque Dios no tienta a nadie. Dios tiene las herramientas que nos ha dado por medio del poder del Espíritu Santo para vencer en el momento duro, en el momento difícil. Dice, aunque el poder de Dios es infinito, su uso de ese poder queda determinado por sus otros atributos. Amén. Así es que nosotros somos un pálido, pero bien pálido reflejo, hermanos, de los atributos de Dios. Que nuestra libertad se encamine con Dios, que de verdad podamos, amén. Aunque el poder que Él nos haya dado, que no es infinito, es un poder limitado, solo es por medio de su Espíritu, nosotros lo usemos bien, encaminados y guiados por la voluntad del Señor. ¿Verdad? No somos omnipotentes, como tampoco no tenemos esa libertad infinita que Dios tiene, porque tenemos las restricciones por la luz de la palabra y la lucha que tenemos con este cuerpo pecaminoso, ya viejo, deteriorado, pero que un día Él lo levantará del polvo, gloria al Señor, aleluya. Ponía esto yo ahí como resumen. Tenemos en la medida que Él nos ha dado y debemos, ¿verdad?, tomar nuestras decisiones acorde con la voluntad revelada de Dios y con la ayuda y guía del poder del Espíritu Santo. Ser libre de todas las influencias del entorno y las tentaciones de Satanás, pues somos responsables de nuestras decisiones y elecciones. Así que nuestra transformación debe ser intencionada. Romanos 12:2. Esa se las dejo como tarea para casa. Sabiendo que si hacemos su voluntad, Él nos oye. Padre, te doy gracias en esta noche por tu inmenso amor, por tu fidelidad para mi vida, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Sé que nos has hablado, sé que tú puedes, Señor, iniciar esta noche ese proceso de transformación, de libertad, de gozo, de volver a ese enamoramiento, Señor, que teníamos contigo. Padre, tú quieres usar a cada uno de tus hijos, tú quieres mostrar a tus jóvenes los planes y los propósitos que tienen. Cada uno de ellos está tardando en labrarse un futuro, Señor, pero lo hace con las limitaciones, con los pocos recursos. Pero tú puedes hacer las cosas imposibles, posibles. Tú nos puedes permitir soñar, Señor, con honrarte, con glorificarte, con traer honor y gloria a tu nombre. Úsanos como instrumentos de luz, de verdad, Señor, para que este mundo que está enceguecido en las tinieblas y en el pecado, al ver nuestras vidas, pueda sentirse motivado y transformado y anhelante de conocer al Cristo que nosotros tenemos y poseemos, que nos ha dado esta vida tan abundante y tan maravillosa. En el nombre de Jesús, Señor, te daremos a ti la gloria, te daremos a ti la honra y la alabanza. Amén y amén y amén.